La brújula para el ministro evangélico. Capítulo 15. El ministro oficia las ceremonias eclesiásticas. En cierta ciudad donde no se había logrado vencer el prejuicio de los conservadores, un avisado pastor buscó al reportero de un diario progresista y logró convencerlo de que podía ofrecerle una primicia. Días después apareció el reportaje titulado Bautismo Evangelista. La nota destacaba varias fotografías y reportaba con lujo de detalles el acontecimiento. Esta verdadera revelación les hizo a muchos en la comunidad cambiar de actitud hacia la iglesia protestante y el evangelio. Algo parecido se hizo con una ceremonia de bodas en otro lugar. Primero, el propósito de las ceremonias. Usadas sagazmente, las ceremonias eclesiásticas pueden constituir un ariete que rompa las barreras del prejuicio y la indiferencia frente al Evangelio. Tales prácticas, por su rico simbolismo, pueden apelar poderosamente a la religiosidad intrínseca del latinoamericano, comunicándole grandes verdades del Evangelio que despiertan su interés o quiebren sus recelos infundados. Para lograr estos objetivos tenemos que afinar bien la puntería y echar mano de las armas disponibles con certera oportunidad. Es verdad que las ceremonias son ante todo medio de gracia para los creyentes, pero eso no quita reconocer que tienen una vasta potencialidad secundaria. Aunque se ha recurrido a veces a extremos sensacionalistas en la celebración de matrimonios en parques públicos o la administración de la Santa Cena en plazas a multitudes indiscriminadas con efectos cuestionables, es ciertísimo que el gran público desconoce este aspecto de la vida de nuestra Iglesia. Segundo, lo necesario para lograr buenos resultados. Se debe buscar la mayor participación posible del público para las ceremonias, excepto para la Santa Cena. Los anuncios del culto son excelente medio de publicidad si se insta a los fieles a invitar a amigos y parientes para la celebración de las ceremonias. Mucha gente que no iría para escuchar un sermón tendrá curiosidad de ir al templo para ver un matrimonio o un bautismo, y así estas ceremonias rendirán mayores frutos. Unos sencillos avisos en la radio o canal de televisión, como también un aviso en el periódico, obviamente ofrecen buenas posibilidades para la publicidad. El boletín que tantas iglesias publican puede ser también un medio especial para destacar el acontecimiento, y no se puede despreciar la efectividad de algún afiche colocado en el pórtico del templo. De poco valdría la más compleja maquinaria publicitaria si a la enorme multitud de curiosos no se le ofrece algo de verdadera calidad. El pueblo raramente nos ofrece 2 veces la oportunidad de defraudarlo. Veamos algunos ingredientes que contribuyen a la calidad. Son elementos que contribuyen a la celebración de los sacramentos y ceremonias. Procuremos la solemnidad. Evitemos sistemáticamente cualquier factor de disturbio, distracción o irreverencia. Mantengamos el control total de la situación en todo momento. Fomentemos un ambiente de gozosa seriedad. Las actitudes de los principales dirigentes tienen mucho que ver con esto. El mayor atractivo de cualquier acto religioso está en ese algo inmaterial pero notable que es la presencia de Dios. Es algo que cautiva el corazón y despierta una sed inmensa de volver a gustar lo mismo una y otra vez. Por ello, todo ministro de Cristo debe tener la misma unción divina cuando celebra sacramentos y ceremonias que cuando predica su mejor sermón. Se requiere además una máxima dosis de convicción de la importancia solemne de la ocasión de parte del oficiante de ceremonias, toda vez que el hueco ritualismo está execrado por la gente. Las ceremonias que se consignan en este capítulo son guías para orientar, no textos sagrados para repetir de memoria o leer al pie de la letra.
Por esto, se recomienda orar espontáneamente y sinceramente por el propósito específico del momento de la ceremonia, evitando salirse del tema. Otro elemento necesario es la sencillez. El mejor resultado de las ceremonias no viene de su excesiva elaboración ni complejidad, sino de su sencillez. Se deben evitar detalles complicados que nos hagan perder el gozo al oficiar. El ministro debe también proveer para una flexibilidad en llevar a cabo las ceremonias. Tendrá que estar preparado siempre para introducir variaciones de último momento, para acomodarse a circunstancias inesperadas o adaptarse a las personas. Otro elemento de indiscutible importancia es el amor. El profesionalismo comercializado en los sacramentos cristianos no tiene lugar. El frío lector de fórmulas impersonales le hace un pobre servicio a la Iglesia de Cristo. El último elemento que voy a mencionar es la necesidad de lograr una variedad en las ceremonias. La mente humana está creada de tal forma que la monótona repetición de lo mismo que se dijo la última vez deja de estimular los sentidos. Resulta, por tanto, imperativo darles a las ceremonias, como a los cantos y sermones, una bien dosificada variedad, especialmente a aquellas que se repiten con frecuencia. Salmo 149:1, Mateo 13:51 y 52. Deseoso de contribuir a ello, ofrezco algunas sugerencias que pueden ser un punto de partida para lograr más variedad. Lo demás lo hará el inagotable genio del ministro. Tercero, la presentación de niños. Dedicar a un niño es esencialmente reconocer la soberanía de Dios sobre la criatura humana. Es también una búsqueda de la bendición de Dios sobre la vida del niño. Finalmente, es un compromiso que contraen los padres para criar al pequeño para Dios y como Dios manda. Esto se debe resaltar en la dedicación. En muchas iglesias se limita la ceremonia a los hijos de los padres creyentes sobre el argumento de que una pareja de inconversos no puede comprometerse a criar a sus hijos para Dios, ni darles la enseñanza de vida. Esto dependerá de las normas de cada iglesia. ¿Se debe invitar a otros a que participen junto con los padres en la presentación de un niño? Como rasgo cultural latinoamericano, sobrevive a muchos ataques la costumbre de los padrinos. Esta práctica presenta en el continente una gama de significados. Por tanto, se debe proceder según las específicas normas de la Iglesia en cada país. La variedad puede lograrse en atención a la composición del auditorio, usando énfasis diferentes. Se puede variar también usando diferentes textos bíblicos. Asimismo, el ministro puede pedir la participación de terceros para la lectura, la oración o la ejecución de un himno sobre los niños. Para la ceremonia deben comparecer los padres frente al púlpito, de cara hacia el ministro. El padre, portando la criatura, se coloca a la derecha de la madre. El ministro lee la escritura seleccionada. Si el auditorio es esencialmente de creyentes, comenzando con la lectura del Salmo 127 del 3 al 5, se puede hacer el siguiente enfoque. Hermanos, es justo reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y las de nuestros hijos, porque somos hechura de Dios. La Sagrada Escritura proclama: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y añade: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aunque no se puede decir que esta criatura ha sido formada especialmente por Dios, sabemos que el Señor ha dado capacidad al hombre de multiplicar y prolongar su propia existencia a través de sus hijos. Dios es el creador y nosotros somos procreadores. Hace bien el creyente en expresar este reconocimiento por medio de la dedicación de sus hijos a Dios y hacer un compromiso de criarlos para Él
y como Él manda. A la congregación. Puestos en pie, hermanos, dedicaremos a esta criatura a Dios en oración. Tomando al bebé en los brazos del ministro, ora. Lo entrega a Dios y pide que sea de Él todos los días de la vida. Implora al Señor que sea glorificado en Él y que el Espíritu Santo lo conduzca al conocimiento de su Salvador personal y siempre se ocupe en servirlo. Pide que sea bendecido y preservado. Luego se dirige al niño y dice, menciona el nombre y apellidos del niño. Yo, como ministro del Señor y por voluntad de tus padres, te dedico a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que seas de Él todos los días de tu vida. Que Jehová te bendiga, alce sobre ti su rostro, te mire con favor y ponga en ti paz. Amén. Le devuelve el niño al padre y dice, en el nombre del Señor le entrego este niño en mayordomía. Críelo para el Señor. Se canta, con Cristo en la familia un feliz hogar. Cuando la concurrencia cuenta con la presencia de inconversos, se puede usar Marcos 10, del 13 al 16, o sus paralelos. También la dedicación del niño Jesús por María y José en Lucas 2, del 21 al 24, es muy apropiada en la lectura hispanoamericana. Hermanos, en esta iglesia no bautizamos a los niños porque tal práctica se hace en la suposición de que un niño sin bautizar no va al cielo. Pero el Señor Jesús, que tiene la palabra autorizada para todo, dijo, de los tales es el reino de los cielos. Entonces entendemos que todos los niños nacen con derecho de la redención y la morada en el reino de los cielos. Pero un día este niño crecerá y llegará a la edad en que tendrá que escoger entre seguir el pecado o pedirle al Señor por su propia cuenta que le perdone sus pecados y obre regeneración, que lo haga nacer de nuevo. Entonces, para retener su lugar en el reino de los cielos, tendrá que arrepentirse, creyendo en la provisión que Jesucristo ha hecho al morir en la cruz, y tendrá que bautizarse. El bautismo es símbolo de nuestra unión con Cristo, de nuestro injertamiento en su cuerpo. Pero cuando los niños alegran nuestros hogares como un regalo de Dios, los dedicamos a Dios, como también nuestro Salvador fue dedicado siendo de 8 días de edad en el templo de Jerusalén. Cristo no pidió su bautismo para dejarnos ejemplo hasta tener 30 años de edad. Así que ahora vamos a dedicar esta criatura a Dios, reconociendo que es de Él y pidiendo la ayuda de Dios para criarlo como para Él. Oremos puestos de pie. La oración como en el primer caso. Cuarto, el bautismo en agua. Los bautismos en agua se practican en cuanto a situación física en 2 lugares, al aire libre y en el bautisterio del templo. Se deben tomar especiales precauciones de seguridad, mayormente cuando se realizan los bautismos en ríos, lagos o en el mar. Sería trágico que un bautismo terminara en funeral. Se debe explorar el lugar con anticipación para no correr riesgos innecesarios. Hay que procurar mucha reverencia. Se debe buscar un lugar o momento en que no haya gente chapoteando en el agua. Para mantener el pudor necesario, sería bueno procurar toldos, aunque sean improvisados, donde la gente pueda cambiarse de ropa sin exponerse a miradas indiscretas. Es muy recomendable también que cada iglesia establecida tenga unas túnicas de alguna tela consistente para que los bautizados entren al agua vestidos con ellas. Por debajo de la túnica deben tener su ropa interior puesta para no ofrecer espectáculos indecentes al salir del agua. Si no se cuenta con las túnicas, más recomendable sería que las personas sean bautizadas con ropa corriente antes que en traje de baño.
Se debe impulsar a los espectadores a alabar a Dios por cada bautismo, antes que estar atentos a comentar los gestos de los bautizados. Enseguida de vestirse, se aconseja que los bautizados se reúnan para orar buscando el bautismo del Espíritu Santo. La variedad se puede lograr presentando unas veces a los candidatos antes del bautismo ya vestidos de sus túnicas. Si no pasan de 20, pueden testificar uno por uno en ese preciso momento. Otras veces se puede tomar el voto de fidelidad a todos en conjunto. En otra oportunidad se puede requerir un breve testimonio cuando ya están en el agua antes de ser sumergidos. Asimismo, al pronunciar la fórmula se puede variar la redacción. Por tu fe en Jesucristo, nosotros, como ministros del Señor, te bautizamos, siendo Jesucristo tu Señor y Salvador, te unimos a Él por el bautismo en el nombre, conforme a tu deseo de pertenecer a Jesucristo por siempre. Para la ceremonia, el ministro y un ayudante, si es posible, entran al agua. El oficiante proclama: el Señor Jesucristo, antes de ascender, ordenó a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mateo registra estas palabras del Señor: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cumplimiento a este mandato, hemos predicado el Evangelio conforme Dios ha abierto las puertas y muchas personas han creído. Así que ahora nos reunimos para poner por obra la otra parte del mandato de bautizar a los que han creído. Y lo hacemos conscientes de que el Trino Dios está presente para llevar a cabo sus eternos propósitos. Por tanto, rogamos a cada uno de ustedes que participen con reverencia y gratitud a Dios. Preciso es que los que ya son bautizados renueven sus votos de fidelidad a Dios, y los aún no bautizados que se propongan obedecer también la voluntad de Dios en un futuro cercano, uniéndose a Cristo por medio del bautismo. Oremos. Entra al agua el primer candidato y los demás esperan en orden en un lugar estratégico para entrar al agua en armónica sucesión sin pausas molestas. Conviene que estén en filas separadas, hombres y mujeres. Pueden entrar primeramente las mujeres o alternando uno y otra. Asimismo deben estar listos un hermano y una hermana, con sendas batas o alguna prenda para cubrir a las personas que salen del agua y conducirles a donde han de cambiarse de ropa. Ya en el agua el candidato, el ministro dice: hermanos, les presento al hermano, menciona su nombre y apellidos. Les va a explicar por qué se bautiza. El candidato testifica. Luego dice el ministro: hermano, por tu fe en Jesucristo, conforme al mandato de Dios, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego lo sumerge sin muchos apresuramientos. Al terminar de bautizar a todos y antes de salir del agua, el ministro se dirige nuevamente a la congregación para dar gracias a Dios y despide a la gente. Quinto, la recepción de miembros. Se puede celebrar una recepción de miembros en una de dos ocasiones. 1. Un culto especial en el cual se hace resaltar el privilegio de ser miembro del cuerpo de Cristo y cristiano militante. 2. En una reunión de Santa Cena en cuyo preámbulo se puede presentar a los nuevos miembros con recomendaciones pertinentes a los antiguos sobre el amor, el deber de ser ejemplo y estímulo a los nuevos para crecer. En ambos casos, los nuevos miembros son llamados al frente uno por sus nombres y apellidos para que la Grey se familiarice con ellos. Ellos expresan su deseo de formar parte del cuerpo. Luego se ofrece una solemne oración
encomendándolos a las manos de Dios. A continuación, los oficiales de la iglesia les entregan los certificados de bautismo y tarjetas de feligresía. Representantes de los diferentes departamentos de la iglesia ofrecen palabras de bienvenida. Se podría tener un juramento de fidelidad de parte de los nuevos. Sexto, las bodas. Conviene tener un ensayo previo para familiarizar a los contrayentes con las diferentes etapas de la ceremonia. Debe tenerse presente que los novios generalmente están muy agitados y nerviosos ante la inminencia del gran paso a dar en la vida. El ensayo debe consistir principalmente del orden de entrada de damas y pajes, si los hay, luego el novio y de la novia. Debe fijarse muy bien el lugar donde cada uno se situará durante la ceremonia. Luego se les da a los interesados una ligera explicación de las diferentes partes de la ceremonia. No es aconsejable realizar toda la ceremonia en el ensayo, pues perdería su nota de novedad. Se debe tener especial cuidado de que se guarde reverencia durante la ceremonia. A las bodas acuden familias con niños. Hay que mantener el orden con firmeza. En cuanto al adorno del templo, a veces se destaca una competencia de ornamentaciones, a cual más sofisticada para cada boda. Conviene poner un límite, pues existe el peligro de fijar los ojos en esto antes que en la esencia espiritual. Aconsejo prescindir de otros ornamentos que no sean flores. Los contrayentes tienen libertad de escoger al ministro que oficie la ceremonia. Son ridículas las imposiciones de algunos pastores con respecto a esto. En cuanto a la cuestión de tener padrinos, los contrayentes deben poder nombrarlos si así lo quieren, es su boda. Se podrá lograr razonable variedad si la congregación es numerosa y se celebran bodas a menudo. Esta puede lograrse con poco esfuerzo de las maneras siguientes. Con diferentes tipos de ceremonias. Se pueden encontrar muchos modelos de los manuales eclesiásticos. El ministro debe tener cuidado de estar bien familiarizado con el esquema antes de intentar un nuevo modelo. Con diferentes estilos de lenguaje. Por ejemplo, usando tú y vosotros con lecturas de la versión Reina Valera. Usando usted y ustedes con lecturas de versiones modernas que sean dignas de aceptación. Pero hay que evitar cuidadosamente la mezcla de estilos. Resulta terrible escuchar, vosotros serán marido y mujer hasta que la muerte los separe. Con la participación de un buen predicador que puede disertar antes de la ceremonia. Reemplazar con un sermón toda la segunda parte o insertar un breve mensaje al final de la segunda parte inmediatamente antes de las promesas. Con la participación de un solista o conjunto vocal al final de la segunda parte. Una vez que los contribuyentes y sus posibles acompañantes están frente al ministro, el varón a la derecha y la dama a la izquierda de la congregación con sus acompañantes a la inversa. El ministro comienza la primera parte dirigida a la concurrencia. Hermanos, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Creó entonces a la mujer y la presentó al varón y los bendijo, realizando así en el paraíso el primer matrimonio. Desde entonces y a través de las generaciones, las personas piadosas han buscado esa misma bendición para su matrimonio. Y ahora los hermanos, mencionar sus nombres, transitando por el sendero de la vida que Dios ha señalado a sus criaturas, han unido sus corazones por las fuertes ataduras del amor. Por ello, nos han convidado para presenciar el glorioso momento, cuando invocando el Creador recibirán la misma bendición que Adán y Eva en Edén. Dado que nuestra presencia aquí obedece a tan elevado propósito, conviene que todos hagamos un marco espiritual adecuado, guardando reverencia y contribuyendo a la solemnidad del momento.
Oremos. En la oración el ministro invoca la bendición sobre la ceremonia y que sea inolvidable para los contrayentes. Pide para ellos valor para enfrentar cualquier situación adversa de la vida. La segunda parte se dirige a los contrayentes. Mencionar sus nombres. Están ustedes en los umbrales de la vida matrimonial. Hoy comienza para ustedes una nueva etapa en la existencia, etapa importante y decisiva. De hoy en adelante afrontarán juntos las victorias o derrotas del diario vivir, bebiendo como marido y mujer la miel o la hiel que les depare la existencia. De ustedes dependerá en gran medida que esta nueva etapa de su vida sea hermosa y feliz o lo contrario. La base de la fidelidad conyugal está en el reconocimiento de que el matrimonio no es invención humana que se puede manejar a capricho, sino una institución divina con principios permanentes. La fidelidad en el matrimonio es algo alcanzable en la proporción en que el ser humano esté dispuesto a observar las sencillas normas que el Creador puso para el funcionamiento de esta relación. Por eso, conviene que hoy escuchen ambos lo que Dios encarga de manera especial a cada parte contrayente. En primer lugar, a usted, hermano. Nombre. El Señor le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Efesios 5, del 25 al 33. Asimismo, a usted, hermana, nombre, el Señor le encarga. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5, del 22 al 24. Por tanto, como ministro del Señor, les amonesto hoy que apliquen diariamente todas sus capacidades para poner por obra estos mandatos de Dios. Bienaventurados los que andan por las sendas del Señor. No pueden dejar de hallar la felicidad. Tercera parte dirigida a los contrayentes. En primer lugar, al novio. Hermano fulano de tal. ¿Quiere recibir a la hermana fulana de tal como su legítima esposa? El novio debe responder en voz audible: sí. Ministro. ¿Promete delante de Dios y estos testigos amarla como Dios manda? Novio. Sí. Ministro. ¿Promete conservarse solo para ella mientras los dos vivieren? Novio. Sí. Ministro. Si hay anillos, ¿entrega alguna prenda en testimonio de sus promesas y votos? El novio entrega el anillo al ministro, quien lo devuelve con estas palabras: su amor por esta mujer sea sin fin como este aro, y consistente como el metal de que está hecho. El contrayente lo coloca en el dedo anular de la novia diciendo: fulana,
Este anillo es el testimonio de mis votos de amor y fidelidad. En segundo lugar, a la novia. Hermana fulana de tal, ¿quiere recibir a fulano de tal como su legítimo esposo? Novia. Sí. Ministro. ¿Promete delante de Dios y estos testigos sujetarse a él como Dios manda? Novia. Sí. Ministro. ¿Empeña su voto en conservarse solo para él mientras los dos vivieren? Novia. Sí. Ministro. Si hay anillos. ¿Entrega alguna prenda en testimonio de sus promesas y votos? La novia entrega el anillo al ministro, quien lo devuelve con estas palabras. Su amor por este varón sea sin fin como este aro y consistente como el metal de que está hecho. La contrayente lo coloca en el dedo anular del novio y dice, Fulano, te entrego esta prenda como el testimonio de mis promesas de amor y fidelidad. En este momento los contrayentes pueden arrodillarse. Luego el ministro, imponiendo las manos a ambos, hace la oración de bendición. Pide que Dios bendiga a la pareja, el hogar que en este momento se forma, que los preserve del mal y que fortalezca los lazos de amor para que el matrimonio permanezca hasta la muerte. Al ponerse de pie los contrayentes, el ministro exclama, Lo que Dios juntó, ningún hombre lo separe. Si hay velo, puede ser levantado. El novio puede besar a la novia en el caso que no se vea mal dentro de las costumbres culturales de la localidad. Se dirige luego a la congregación, luego de una pausa. Los hermanos, menciona el nombre de la pareja, han decidido unir sus vidas en matrimonio y para este efecto han cumplido con las formalidades de la ley ante las autoridades que representan la nación. Asimismo, aquí ante Dios y todos ustedes como testigos, han confirmado su deseo pronunciado solemnes votos de amor y fidelidad, y entregándose prendas para memorial. Por tanto, yo, ministro del Señor, los declaro marido y mujer en el nombre de Dios y su santa iglesia. El Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga, guíe y preserve. Amén. Hermanos, les presento al nuevo matrimonio los esposos y los contrayentes se dan la vuelta y termina la ceremonia con el desfile de salida. Séptimo, los cultos fúnebres y los entierros. Los acontecimientos mortuorios presentan generalmente la necesidad de dos o más actuaciones. 1. Culto fúnebre en la capilla o casa. 2. Culto antes de la traslación de los restos y 3. Ceremonia de entierro en el cementerio. Frente a la realidad de la muerte nadie desecha el mensaje del cielo. En las actuaciones de la capilla o la casa conviene hacer énfasis en el origen, realidad y remedio de la muerte. Debido a la infinita variedad de casos que pueden presentarse, los cultos fúnebres requieren especial atención. Hay que tener presente que los creyentes fallecidos no siempre tienen toda la familia convertida. A veces ni siquiera la minoría conoce al Señor. En no pocas ocasiones surge el conflicto entre los deudos sobre la casa de ceremonia o la presencia de hermanos evangélicos. El ministro debe escoger con cuidado los ingredientes del programa según cada circunstancia. Tenga en cuenta el consejo de Romanos 12:15. Instruya a los participantes sobre los límites de la situación. Ofrezco las siguientes sugerencias para estos casos, pero aclaro que el ministro debe mantener una flexibilidad para adaptarse a las necesidades del momento. Para el culto fúnebre se podría poner énfasis en el origen y remedio de la muerte. Se deben presentar las condolencias. Los cantos se deben escoger de acuerdo a la solemnidad del momento. La oración es un momento especial para elevar a los deudos al Señor con la fe
que el Espíritu Santo haga una obra nueva en cada corazón. Algunos textos apropiados serían Génesis 2, 16, 17, Deuteronomio 32, 39, Eclesiastés 3, 2, Isaías 25, 8, Oseas 13, 14, Juan 11, 26, Romanos 5, 12, 8, 38 y 39, Filipenses 1, 21, Apocalipsis 14, 13. Después del mensaje se debe hacer un llamamiento a la búsqueda de Dios. Antes de la despedida sería oportuno tener palabras de representantes de la iglesia. La ceremonia del entierro se comienza tan pronto se congreguen los deudos, hermanos y amigos ante la tumba. El énfasis de esta ceremonia se debe poner sobre la resurrección. Después de un himno, el ministro da un breve sermón para el cual se podrían escoger unos de los textos que siguen. Job 14, 14, Lucas 20, 37, 38, Juan 1, 25, 5, 28, 29, 14 del 1 al 3. Romanos 8, 11, Primera de Corintios 15 del 20 al 23, 35 al 38, 42, 43, 45. Al terminar su exposición, el ministro dice: mientras esperamos que el Señor Jesús haga clarear el día en el cual nos vestirá de inmortalidad, tendremos que cumplir con el humano deber de sepultar los restos mortales de nuestros hermanos que se nos adelantan en el viaje a la patria celestial. Así ahora entregamos esto que es polvo al polvo, como una semilla que a la voz de Dios germinará en un nuevo cuerpo inmortal. Hace una pausa y espera que sea bajado el féretro a la tumba o que sea introducido en el nicho. Entonces el ministro echa unas paladas de tierra o simplemente ordena que se proceda al cierre del nicho. Al terminar esto, dirige a todos a una oración de despedida. Octavo, la Santa Cena. Siendo la Santa Cena una ocasión solemne de adoración y comunión con el Señor, es mejor realizarla como reunión privada de miembros. La razón principal es que en la Santa Cena se presentan casos de confesión o reconciliación. Además, la presencia de extraños puede estorbar el espíritu de comunión. Muchas de las más tiernas experiencias del creyente pueden ser incomprensibles para el inconverso, como el compás de un himno para un sordo. Como las enseñanzas de la Santa Cena advierten severamente contra la participación indigna, el ministro oficiante debe dar oportunidad para que haya encuentros de perdón entre hermanos ofendidos o para que haya confesión si alguien ofendió a la iglesia. En este punto, dos extremos se deben evitar: la liviandad que no discierne de transparencia de la Santa Cena y el temor negativo que por cualquier cosa el creyente se priva de la Santa Cena en lugar de buscar la solución al problema. Las posibilidades de variedad para este sacramento son amplias. Se pueden considerar algunas de las siguientes: copas individuales o una colectiva. Las bancas se pueden dejar en su arreglo normal o se pueden poner en cuadro o rectangular para dar la idea de estar alrededor de una mesa. La ceremonia puede incluir algunos testimonios sin mensaje o con un sermón. Horario variado. Se puede cambiar el día y la hora entre mes y mes para alcanzar a todos los hermanos. Se podría también celebrar repetidas veces en el mismo mes. Posición del creyente. Una vez se puede pedir que se arrodille y otra que permanezca sentado. Lectura bíblica. Se puede celebrar en forma antifonal o seleccionar a alguna persona de la congregación que lo haga. La porción seleccionada se debe variar cada vez.
Muchos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de la expiación o profetizan la obra redentora de Cristo serían apropiados. Reunidos todos con los elementos puestos en la mesa cubiertos con manteles, se adelanta el ministro a la mesa con los oficiales de la iglesia a ambos lados. Después de las palabras introductorias, se cantan himnos apropiados para la ocasión que conduzcan a un espíritu de adoración y consagración. Luego se presenta el mensaje, después del cual se debe hacer un llamado a reconciliación o confesión. Cuando todo esté listo para la distribución de los elementos, el pastor los entrega a los oficiales con la aclaración a los participantes de esperar la indicación para ingerirlos. Luego inicia la parte culminante sirviendo a los oficiales. Ministro: el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo dio a sus discípulos. El ministro en este momento parte el pan que tiene delante y dijo: reciban y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Comamos, hermanos. Todos comen. Se hace una pausa para dar la oportunidad de orar y alabar al Señor. Luego de comer el pan, el ministro continúa: asimismo, después de haber cenado, Jesús tomó también la copa y la dio a sus discípulos diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre, que por ustedes se derrama para la remisión de pecados de muchos. Hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Bebamos todos. Se hace una pausa. Inevitablemente surge una oleada de oraciones, acciones de gracias y alabanzas. Dirigido adecuadamente, este momento llega a ser de mucha bendición. Puede ser concluido con cantos. Luego se recogen las copas y todo se cubre de nuevo. Sería bueno proveer la oportunidad para que los hermanos tengan un momento de comunión fraternal, bendecirse y alentarse mutuamente. En algunos lugares se recoge una ofrenda de amor para algún miembro pobre o en problemas. 9. La instalación de oficiales. Siendo la instalación de oficiales una presentación de ellos a la grey, así como un acto de posesión en el cual se busca la unción de Dios sobre los oficiales, como ocurrió en Hechos 6:6. Se debe celebrar con la mayor asistencia posible y rodeado de solemnidad. Conviene mucho que oficie alguna autoridad de la organización nacional, especialmente para la imposición de manos. Puede ser un culto especial con el propósito de resaltar el valor del liderato en la obra de Dios. Se puede desarrollar una exposición sobre el llamamiento, la fidelidad, la superación, pero puede hacerse también como parte de un culto, tomando solamente una porción del programa total. El oficiante llama a cada oficial mencionado su nombre y apellidos en el cargo que desempeñará. Este llamado debe surgir en lo posible el orden de importancia de los cargos que ocupan los oficiales. Una vez que todos están al frente, se les pregunta si aceptan las responsabilidades para las que han sido elegidos o nombrados. La respuesta puede ser un sí o un amén. Luego de palabras exhortativas a la fidelidad, se hace la oración de instalación mediante la imposición de manos de los demás altos oficiales de la iglesia. Después se los presenta a la congregación exhortando a los fieles a cooperar con los oficiales en el cumplimiento de sus deberes. Finalmente se puede dar oportunidad a cada oficial para expresar unas palabras de ocasión. Las ceremonias en la iglesia pueden degenerar en ritos mecánicos sin importancia o pueden adquirir espíritu de vibrante devoción. El pueblo latino sabe corresponder a una ceremonia que se lleva a cabo con solemnidad, espíritu y espontaneidad. Sabio es el ministro que reconoce el valor de la ceremonia como vehículo de comunicación entre Dios y el hombre, como una oportunidad de alcanzar a personas
que de otra manera no asistirían a una capilla evangélica. El siervo de Dios que acepte el valor de la ceremonia buscará la unción y bendición divina sobre cada una y se esforzará por llevarla a cabo con toda dignidad. Bosquejo del capítulo. Las ceremonias en la iglesia. Primero, su potencial para romper prejuicios y la indiferencia. Segundo, factores importantes para su efectividad. A. Buena propaganda. B. Excelencia. 1. Dignidad. 2. Bendición divina. 3. Sinceridad. 4. Ausencia de pomposidad. 5. Adaptabilidad. 6. Devoción. 7. Diversidad. Tercero, la dedicación del niño. A. Observaciones. 1. Su propósito. 2. Requisitos. 3. La cuestión de padrinos. 4. La diversidad. B. Guías del acto. 1. Si la concurrencia se compone de creyentes. 2. En el caso de la presencia de personas de poco conocimiento bíblico. Cuarto, el bautismo en agua. A. Observaciones. 1. El sitio. 2. La necesidad de explorar de antemano el lugar. 3. El mantenimiento de un ambiente de respeto para el sacramento. 4. La provisión de lugares satisfactorios para el cambio de ropa. 5. La ventaja del uso de túnicas. 6. Motivar a todos a buscar a Dios. 7. Diversidad. B. Guía del acto. Quinto, la recepción de miembros. A. La ocasión. B. Guía del acto. Sexto, las bodas. A. Observaciones. 1. El ensayo. 2. Mantenimiento de un ambiente de respeto. 3. Adorno del santuario. 4. La selección del oficiante. 5. El nombramiento de padrinos. 6. Diversidad. B. Guía del acto. Séptimo, las ceremonias mortuorias. A. Observaciones. 1. Los diferentes actos relacionados con la muerte de un creyente. 2. La oportunidad de comunicar verdades eternas. 3. La gran necesidad de tener diplomacia. 4. La preparación cuidadosa. B. Guías de los actos. 1. En la casa. 2. Para el entierro. Octavo, la Santa Comunión. A. Observaciones. 1. Limitarla a los miembros. 2. Dar oportunidad para restablecer la armonía. 3. La diversidad. B. Guía para el acto. Noveno, el acto de toma de posesión de los oficiales. A. Observaciones. 1. Darle importancia. 2. La presencia de dirigentes de la Iglesia Nacional. 3. Propósito. B. Guía del acto. Un encuentro con las verdades. Respuesta alterna. Subraya la palabra que complete correctamente cada expresión. 1. Las ceremonias eclesiásticas son medios de, entre paréntesis, gracia, lucirse, para el creyente. 2. Las ceremonias de la Iglesia Evangélica, por su rico, entre paréntesis, vestuario, simbolismo, pueden apelar a la religiosidad del latinoamericano. 3. Se ha dado el caso en que por medio de una ceremonia se ha podido romper la barrera del, entre paréntesis, sonido, perjuicio, de algunos que ignoraban las prácticas de los evangélicos. 4. Mucha gente que no iría a una capilla evangélica para escuchar un sermón tendría curiosidad para ir a presenciar un, entre paréntesis, matrimonio, culto de damas o un bautismo.
5. Para que el mayor número posible de personas asista a la realización de una ceremonia, el ministro debe procurar darle amplia, entre paréntesis, música, publicidad. 6. Para darle solemnidad a la ocasión de una ceremonia, hay que evitar todo factor de, entre paréntesis, programación, irreverencia. 7. La actitud del oficiante puede ser un factor determinante en el establecimiento de, entre paréntesis, preludio, ambiente de gozosa seriedad. 8. La ceremonia se lleva a cabo en vano sin la, entre paréntesis, unción, voz de Dios. 9. Es recomendable pretender una, entre paréntesis, sencillez, brevedad, de las ceremonias en vez de una excesiva elaboración o complejidad. 10. El oficiante de una ceremonia debe estar preparado para en el último momento introducir, entre paréntesis, un coro, cambios, con el fin de adaptarse a factores inesperados. 11. Hay que esforzarse en lo máximo para evitar el, entre paréntesis, capitalismo, profesionalismo, en los sacramentos cristianos. 12. Para evitar la monótona repetición, el ministro debe procurar, entre paréntesis, leer, variar las ceremonias que se celebran con frecuencia. 13. La presentación del niño es esencialmente un reconocimiento de la, entre paréntesis, tiranía, soberanía de Dios sobre la criatura humana. 14. Para la presentación del niño, el pasaje que relata la dedicación de Jesús por, entre paréntesis, Ana y Simeón, José y María, es muy apropiado en la cultura hispanoamericana. Para asegurar más respeto en la hora de un culto de bautismo en agua al aire libre, no debe haber personas, entre paréntesis, metidas, nadando en el agua. 16. Es de suma importancia motivar a los hermanos a mantener una actitud de, entre paréntesis, alabanza, fiesta, durante el culto de bautismos. 17. La recepción de miembros presenta una buena oportunidad para enseñar a la Iglesia sobre el deber de ser, entre paréntesis, ejemplo, superiores de los nuevos. 18. En la organización y preparativos para unas bodas, el ministro debe tener en cuenta los gustos y deseos de, entre paréntesis, él mismo, los novios. En vez de decir, vosotros serán marido y mujer hasta que la muerte los separe, se debe decir, vosotros, entre paréntesis, habrán de ser, seréis, marido y mujer hasta que la muerte, entre paréntesis, os, les separe. 20. Frente a la realidad de la muerte, muchos, entre paréntesis, rechazan, reciben un mensaje sobre la vida futura. De la teoría a la práctica. 1. ¿Cuál es un extremismo en que el ministro puede caer al pensar en las ceremonias como ritos externos? 2. ¿Cuál es el peligro de exagerar el valor de las ceremonias? 3. ¿Cuál es el mejor de los dos extremos que usted señala en número 1 y número 2? 4. ¿Cuáles serían algunos temas apropiados para presentar a personas nuevas antes de comenzar la ceremonia de una boda? 5. ¿Cuáles serían algunos temas para presentar a unos nuevos que llegan para presenciar unos bautismos? 6. ¿Qué opina usted de la idea de que un creyente mande imprimir tarjetas de invitación para su bautismo en agua? 7. ¿Qué se ganaría en su comunidad si los padres que van a presentar a su niño nombraran padrinos, o sea, testigos, para la ceremonia? ¿Qué se perdería? 8. ¿Qué valor tiene una ceremonia de bodas para impresionar a los jóvenes solteros sobre lo serio del compromiso del matrimonio?
9. ¿Qué responsabilidad tendrá el ministro de celebrar una o varias sesiones de orientación y asesoría espiritual con los novios varias semanas antes de la celebración de las bodas? 10. ¿En qué posición debe tener las manos el que se bautiza? Algunos recomiendan que se tape la nariz con la mano izquierda y con la derecha se agarre del brazo izquierdo. De esta manera no tiene ninguna mano libre para luchar contra el ministro. Proyectos para la clase. 1. Revisar en clase los ejercicios realizados por los miembros de la clase. 2. Llevar a cabo un simulacro de cada ceremonia. Deben decidir hasta dónde van a tomar tiempo para estas actividades, ya que pueden llegar a tomar demasiado tiempo en su preparación y ejecución en relación con todas las otras clases de esta materia.